Cordial saludo amigos, les habla el ingeniero Nelson Rodríguez Silva, especialista en estructuras, y estamos de nuevo aquí en nuestro canal, continuando con el tema de la modelación en el software Revit, específicamente utilizando las herramientas de Revit Structure. Antes de continuar, pues para quienes hasta ahora son nuevos en el canal y están viendo este video, los invito a seguir la parte número 1, 2 y 3 que hasta este momento se han subido al canal. Porque los invito a visitar esos videos, a visualizarlos, porque pues ahí van los fundamentos paso a paso para la construcción como tal del modelo, y obviamente entender los principios que se utilizan en el diseño, en el análisis y diseño estructural de un puente de concreto reforzado, tema del día de hoy. Bendiciones. Colegas, continuamos entonces con nuestro proyecto de diseño de un puente en concreto reforzado, sistema vigas y losa simplemente apoyado. Ya venimos desarrollando varios videos. Este sería el video número 4 del proyecto que acabo de mencionar. El objetivo del presente video es, hasta el video anterior ya teníamos el modelo de topografía en el archivo de implantación. Inicialmente vamos a trabajar la implantación porque es ahí donde vamos a ir tomando decisiones del diseño, ¿no? Realmente los detalles de concretos y refuerzos pues los trabajamos en otros archivos, pero esto ya es prácticamente cuando el diseño está definido por completo. Como lo mencioné anteriormente, pues ya se había mencionado que debemos tener a la mano todos los estudios del proyecto de hidrología, geotecnia, topografía, incluso el estudio vial para el tema de accesos. Ya definimos cuál era el cero del proyecto, desde donde se toma el nivel de referencia para iniciar excavaciones, que sería pues prácticamente el nivel en el que está implantado. En este momento existe el puente existente. En el primer video de esta serie de videos les mostré fotografías y videos del sitio que se va a intervenir, y pues a continuación vamos a empezar a dimensionar el puente. El puente es un puente de vigas, y un puente en concreto de vigas y losas sencillo. Vamos a dejar dos carriles vehiculares. Aquí lo voy a esquematizar rápidamente. El tablero pues tendrá su bordillo, obviamente, una pendiente hacia el centro, un bordillo que separe la zona vehicular de la peatonal, obviamente sus barandas vehiculares y una baranda peatonal. ¿Sí? Esta vereda de aquí será peatonal, y aquí pues irá la parte vehicular, ¿no? Me disculpan mis garabatos, pero pues la idea es hacerme entender, ¿no? Es bueno que empecemos a trabajar con esquemas a mano alzada, ¿no? Yo usualmente lo hago. O pues para quienes ya estén muy acostumbrados a la tecnología, pues tener una tablet para ir esquematizando, ¿no? Pero el trabajo, o sea, en sí el concepto es seguir trabajando a mano alzada los esquemas básicos del proyecto, ¿no? Esquemas así como este que les estoy dibujando. El sistema de vigas, habrá que tomar la decisión de cuántas vigas vamos a implementar. De un inicio pues yo tendría en cuenta 3 vigas como mínimo. Por lo general pues para este tipo de puentes se pueden trabajar, sí, 3 vigas puede ser, aún no lo decido. Y ese sería como tal más o menos el perfil transversal, ¿no? Obviamente todas las dimensiones del puente obedecen a las normas, ¿no? Entonces el primer detalle a tener en cuenta sería la altura total hasta la parte con todo y tablero, o incluso pues la altura solamente de la parte como tal de la viga. Desde el punto de vista estructural, la viga sería, bueno, si yo tomo la del centro aquí, sería esto, ¿no? Desde el punto de vista estructural, pero desde el punto de vista
constructivo, la viga sería esto, ¿no? Si vamos a cuantificar cantidades y realizar los análisis de precios unitarios, esta sería la viga, y el tablero, el concreto del tablero sería diferente, ¿no? Sería esto de aquí. Creo que incluso en algunos presupuestos los bordillos van por separado también, ¿sí? Entonces, para realizar nuestro modelo en Revit, debemos tener en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Hay que tener en cuenta esa situación. Hay que ir pensando y crear el esquema básico. Yo recomiendo mucho que esto lo hagan, como lo dije, en una hojita de papel, o si tienen algún programa para Sketch, realicen el sketch así como lo estoy realizando, y esto va generando un mapa mental de los pasos a seguir. Vamos a crear las familias para que las mismas familias nos arrojen los datos, podamos cuantificar. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista de Revit, pues esos son los elementos claramente diferenciados, ¿cierto? Ahora, esta altura, ¿cómo la averiguamos? Puede ser H1 o H2, ¿no? H2 sería la más alta, ¿no? Que es viga más tablero, y H1 es solamente viga. Para eso necesito tener clara la luz del puente. Entonces voy a dibujar aquí rápidamente un esquemita de un estribo. Sería la viga, la superestructura, perdón. Entonces la luz apoyada en teoría sería de eje a eje de los neoprenos, ¿no? Pues para asimilarla a la realidad de un modelo matemático, ¿no? No sería exactamente en el borde, ¿no? Un poquito más adelante. Entonces la luz del puente es el primer parámetro que tenemos que tener claro. Yo lo expliqué en los anteriores videos, que con ayuda del informe de hidrología, el análisis hidrológico, podemos tener en cuenta ese dato. Entonces aquí está la longitud sugerida por el profesional que realiza nuestro análisis de hidrología, ¿no? ¿Cierto? A tomar esa distancia libre en 17 metros. Para el ingeniero de hidrología, los 17 metros es de cara externa a cara externa del estribo. O sea que nosotros nuestra viga podría ser un poquito más larga. Entonces, por lo general, así ya por experiencia, hay datos que la verdad pues ya son una experiencia. Podría asumir que la longitud apoyada de la viga es de más o menos unos 50, podría ser 50 centímetros. Yo pues reviso proyectos de otros proyectos, revisamos, por ejemplo, por acá tengo un proyecto que me gustaría compartirles de algunas revisiones que hemos realizado, ¿no? Entonces, estos son otros puentes no realizados por nosotros, sino también hemos participado de revisiones, hemos sido revisores de otros proyectos, ¿no? Pues en los textos también está esa longitud apoyada, ¿no? Por lo general son 50, 60 centímetros. Entonces, sí, me parece bien esta longitud. Igual, de todas maneras, en la norma hay una ecuación donde nosotros verificamos esta longitud apoyada, ¿no? Se toca todo. Por el momento, los datos que voy a dar en estos primeros videos son datos aproximados. Estamos predimensionando hasta ahora. Ya si después tenemos que hacer ajustes, los vamos a realizar. Por eso vamos a trabajar con familias paramétricas, ¿sí? Vamos a trabajar con familias paramétricas. Y en un inicio pues vamos a crear primero que todo el modelo en Revit, de tal forma que después lo podamos modificar, ¿sí? A medida que vayamos realizando los diseños, pues vamos ajustando las dimensiones. ¿Listo? Vamos ajustando las dimensiones. ¿Listo? Hay una serie de elementos que debemos dejar muy claros, ¿no? Ya dijimos, la longitud apoyada. Si vamos a tener 17 metros de cara a cara de estribo, tenemos que sumarle por lo menos 5 centímetros, 30 centímetros más a cada lado. Serían 60.
serían 17,60, 17,50 puede ser en la longitud de la viga. Yo me voy a arriesgar a dejar la longitud total de la viga en 18 metros. ¿Listo? Entonces el primer dato, voy a crear una tablita de Excel aquí. Vamos anotando nuestros parámetros que son de mayor impacto e importancia, ¿no? La luz apoyada de la viga. Ya vuelvo y repito. Entonces aquí predimensionado, ¿no? Eso tiene que ver más es con el predimensionamiento. Vamos a crear una hojita aquí. Todo esto vamos a crear aquí nuestra carpeta de hojas de cálculo. Vamos a dejar 18 metros. Perfecto. La luz apoyada de la viga. Ahora la altura de la viga. Con la luz apoyada de la viga, ¿cómo vamos a averiguar la altura de la viga para predimensionar? Los invito a trabajar yo voy a trabajar con mi norma nacional, la CCP 14. Estamos en la página 34, correcto. Resulta que la CCP 14, pues para hacer una referencia, está basada, ¿sí? Digamos que compraron y adaptaron, compraron los derechos de la norma Aston 2012 y fue adaptada, pues obviamente para aplicación nacional, obviamente por nuestras opciones nacionalmente reconocidas, ¿no? De ingeniería. Me gustaría dar esto de una vez aquí, claro, para que la gente tenga el contexto. Ahí está. En el 86, pues el comité ASTO, aquí está encargado de estos asuntos, manifestó el interés por efectuar una evaluación de las especificaciones. Bueno, eso es como la historia de las normas ASTO, ¿no? ¿Cierto? Antes de esta norma existía en Colombia el Código Colombiano de Diseño de Puentes CCP95, basado en la especificación ASTO, Standard Specification for Highway Bridges, edición 92. En el año 2013, en convenio con el INVIAS, yo comenté anteriormente que el INVIAS regula todo el tema vial en Colombia. La AIS desarrolló la nueva norma colombiana de diseño de puentes CCP 2014, esta vez basada en la especificación ASTO LRFD Bridge Design Specification de la sexta edición 2012, fundamentada en la filosofía LRFD, ¿sí? Hoy utilizada corrientemente en muchos países para el diseño de todo tipo de estructuras. Aspectos relevantes de este nuevo documento son la actualización de los mapas colombianos de amenaza sísmica y la calibración de la carga viva vehicular de diseño. Yo hago un apunte ahí también. La CCP95, esos mapas, los mapas de amenaza sísmica, se basaban en los mapas mostrados en la norma sismorresistente para edificaciones. Había como cierta umbral que se prestaba para malas interpretaciones o un uso inadecuado de la información para aplicarla al diseño de puentes, porque pues no solo, o sea, teniendo la CCP95 teníamos que remitirnos también a la NSR para poder tomar datos concernientes al sismo, ¿no? Y más aún cuando se creó la CCP95 utilizó datos de la norma NSR 98, cuando la NSR 98 actualizó a la 2010, que hasta el día de hoy, en el año 2021, es la norma vigente en Colombia para diseño de edificaciones. Entonces ahí yo veo a modo personal, y vuelvo y le digo con todo el respeto, un inconveniente aún más, porque pues se actualiza la NSR 2010, en donde uno de los aspectos fue que hubo unas modificaciones en el tema de amenaza sísmica, ¿sí? O sea, se realizaron estudios adicionales de microzonificación y eso pues cambió muchos aspectos, ¿no? Entonces digamos que ahí ya habían falencias, la verdad.
Ya esta norma, la CCP14, incluye dentro de su contexto, dentro del documento, todas las herramientas necesarias para el análisis sísmico, ¿sí? Entonces no hay necesidad de consultar otra norma diferente que esa. La única consulta que permite esta norma son las referencias a los documentos en los cuales se basó, como la ASTO LRFD y algunos otros documentos adicionales como las normas ASTM o unos manuales para diseño de puentes peatonales que pues si tengo la oportunidad les comentaré. Bueno, pasemos directo al grano. Como dice el dermatólogo. Para la altura de la viga está esta tablita, la tabla 25263-1, profundidades mínimas tradicionales para superestructuras de profundidad constante. Esta es como una tabla para predimensionar, ¿no? Entonces, por lo general, la mayoría de profesionales toman el datico que hay aquí, esa formulita, y se le aumenta un 20 más, 20% más, 30 más. Y con eso pues uno va tranquilo de que no hay que volver a iterar. Listo. Hay que buscar en la primera columna cuál es el sistema de nuestro puente. Yo ya les comenté que son vigas y losas. Entonces es concreto reforzado primero que todo. Tipo, losas con refuerzo principal paralelo al tráfico, no. Vigas T, puede ser. Vigas cajón, no. Vigas de estructuras para peatones. Entonces el sistema es viga T. Si yo vuelvo al esquema, aquí pues ya tenemos un tanto de desorden en nuestro dibujo. Pero si yo utilizo un marcador, a ver cuál. Puede ser el amarillito. Y marco por ejemplo esta de aquí. Ustedes se darán cuenta que entre viga y viga hay una parte de losa, ¿cierto? Y en conjunto, como esto a la final todo trabaja monolíticamente, es en sí la parte del elemento que está en esta zona conforma una T, tanto la losa como la viga. Obviamente hay una matemática mucho más compleja para definir hasta qué punto uno toma este ancho de la viga T, ¿no? O qué ancho aferente de losa es el que se tiene en cuenta en el diseño. Eso ya lo veremos más adelante. Continuando, esa sería la estructura o la característica a tener en cuenta para esta tabla. Ahora viene luces simplemente apoyadas o luces continuas. Es una sola luz y es simplemente apoyada. Entonces utilizamos esta ecuación de 0.070 por L. Entonces venimos aquí y 0 igual 0.070 por la longitud 1.26. Ahora pues esos 1.26 a qué corresponden. Entonces dice profundidad mínima incluyendo el tablero. Los valores pueden ajustarse para tener en cuenta cambios en rigidez relativa de secciones de momento positivo y negativo. Entonces digamos de que con todo y tablero esa sería la altura 96, ¿cierto? Yo les dije que pues aumentemos un 30% más y me daría 1.64 prácticamente. Podríamos dejar la viga de 1.60, puede ser. Yo la dejara al 25% más, 1.60, entonces aproximado 1.60. Con todo y el tablero, eso sería. Entonces ya tenemos el primer parámetro identificado. A mí me gusta ir generando mis esquemas aquí de una vez con las herramientas de las que dispongo, porque a la final con las hojitas se me pierden, me las botan, se me riega el tinto encima. A veces pues estaba pensando en comprar una tablet, también es como más fácil, ¿sí? Hay que ir usando la tecnología. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir un PowerPoint. A mí me gusta mucho usar PowerPoint para ir organizando mis fichitas, como mis borradores, mis sketches, por decirlo así. Entonces los sketches o borradores, hoja tamaño carta, porque pues muchos de estos dibujitos puede que los usemos
para utilizarlos en la hoja de cálculo o en las memorias de cálculo que finalmente vamos a presentar. Entonces aquí voy a crear una carpeta que es para las memorias de cálculo, ¿no? Listo. Y dentro de entonces los scams ya están aquí listos. Entonces el esquema principal va a ser aquí algo muy básico de lo que es la losa como tal, mis bordillos con una pendiente aquí, otra pendiente aquí, algo así, las barandas, unas baranditas aquí así, listo. Las vigas, pues realmente me estoy como decidiendo a aplicar 3 vigas. Bueno, por el tema que esta viguita pues llevaría toda esta zona y estas dos se repartirían la carga vehicular, las 3 viguitas. Ahora la luz del puente. Entonces vienen las preguntas clave, ¿no? El terreno deberá estar a esta altura. Entonces, ¿a qué profundidad vamos a trabajar el terreno, ¿no? Este sería el DF. La luz apoyada del puente ya lo habíamos dicho, o prácticamente la longitud de la viga. ¿Cuál será la longitud de la viga? Ahora pues por aquí a un ladito dibujamos, bueno, esto ya lo podemos ir dejando así. Este ancho vehicular, el ancho libre como tal, son 2 carriles, ¿no? Entonces pongámosle D, a ver, así como el ancho vehicular. El ancho peatonal, ¿cuánto es? Y pues obviamente esto ya nos va a sumar el total del tablero, ¿no? Esos son los datos que ya tenemos que ir enfocando, ¿no? De este esquema del... Aquí se me olvidó que vendrá el nivel del agua, ¿no? No sé cómo dibujarlo aquí. El nivel máximo del agua, aquí. El nivel máximo del agua, que es el que nos entrega hidrología. Y de eso pues tenemos que dejar el gálibo aquí definido, ¿no? ¿Cuánto de gálibo? Y con eso, con este nivel NAME, con este nivel, este es nuestro nivel 0, ¿sí recuerdan? Entonces de aquí para arriba, este nivel 0 es el que ya definimos en el modelo de Revit, que es la cota, si no estoy mal, la 353, algo así, el N0, ¿no? La curva 0 que llaman en los proyectos, ¿sí? El 0 del proyecto. De hecho eso es un término real, ¿no? Más que todo en arquitectura o en urbanismo, ¿no? Cuando se van a realizar los emplazamientos de los proyectos. Esa cota para este proyecto es la 253.02. Bueno, de ahí para arriba pues está el NAME, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Obviamente no de ahí para arriba, ¿no? Pero sí, pues el NAME es una cota con referente al nivel del mar, ¿no? Y pues ahí vamos trabajando las alturas, ¿cierto? Pues el NAME es restar la cota NAME menos la de este de 5302. Y con eso tenemos a partir de este punto 0 la altura a la que debemos dejar el puente, ¿no? Con eso ya podemos dimensionar la altura del estribo. Y con el DF pues su altura total, ¿no? Ahí vamos cuadrando las dimensiones del puente. Ahora sí, vamos guardando cambios porque se puede ir la luz, se nos pierde la información y pues esto de todas maneras es un camino ganado. Ya tenemos la longitud definida, el H, entonces desde el punto tenemos que definir 2 cosas. La altura total, que ya vimos que ya quedó definida, entonces sería de aquí hasta aquí, H igual a 1.6, y el espesor de la losa. Entonces ahorita miramos cuál es el espesor más adecuado, ¿no? Por el momento no lo sé. Ya por la práctica sé que no se pueden menos de 17 centímetros, por lo general se dejan 20 centímetros de espesor, 25, depende de la longitud entre las vigas. Entre más de espaciadas estén las vigas, obviamente vamos a necesitar un espesor mayor, ¿no?
Entonces ese espesor pues más o menos va por ahí. Volvemos a la hojita de Excel y revisemos a ver qué nos falta. 1.60. Ahora pues podemos definir por el momento un espesor de losa, o el tablero mejor. Espesor de tablero. Listo, ya les voy a mostrar el artículo que habla de o nos ayuda a dimensionar ese valor, ¿no? Listo, mis estimados. Entonces pues debemos ahora dimensionar la altura o el espesor mínimo del tablero, ¿no? Para eso tenemos el artículo 9711 de la sección 9, losas de tablero de concreto, altura mínima y recubrimiento. A menos que el propietario apruebe una altura menor, la altura de un tablero de concreto, excluyendo cualquier tolerancia para pulido, texturizado o superficie sacrificable, deberá ser mayor o igual a 175 milímetros, 17 centímetros. El recubrimiento mínimo deberá satisfacer los requisitos del artículo 5.12.3. Entonces 17, por lo general manejamos 20 centímetros, manejemos 20, a ver. Igual de todas maneras, si hay necesidad de ajustar después, pues lo ajustamos, ¿cierto? Entonces 0.20. Listo. Y estos 20 están dentro de los 1.60 que dejamos, ¿listo? Espesor del tablero. Ahora aquí se me olvidaba el ancho de la viga. Pues yo tengo una formulita. Por acá yo la tenía. Donde multiplicaba estos valores. O sea, para eso debería yo tener más o menos definido la distancia entre vigas, ¿no? Entonces resulta que aquí el carril de diseño, el carril obedece al manual de diseño geométrico del INVIAS. Pues hasta el día presente el manual de diseño geométrico del INVIAS es el publicado en el año 2008. Ya está. No sé, yo bajé otro documento que dice especificaciones generales de construcción de carreteras. Entonces aquí tenemos unas normas publicadas en el año 2012 y unas actualizaciones al 2013, ¿no? Entremos directamente al manual de diseño geométrico. También viene como una especie de multimedia. Señor, aquí está el manual. Por acá está, a ver, controles para diseño geométrico, no, diseño. Bueno, les dejo ver aquí la portada, ¿no? Este es el manual de la República de Colombia, manual de diseño geométrico del INVIAS 2000. Hoy, al día de hoy, prácticamente a 2021, la norma vigente para diseño geométrico de vías en Colombia es la que se publicó en el año 2008. Diseño de la sección transversal. Aquí es donde viene lo que nos interesa. El puente debe obedecer a este capítulo. Entonces vamos a la página 145. Aquí está, diseño de la sección transversal de la carretera. Y por acá está esta tabla. Vienen vías, vía primaria, vía secundaria y terciaria. Nuestra vía se clasifica como terciaria. Entonces el ancho de la calzada sería, el terreno es un terreno pues prácticamente plano, eso es una llanura en el piedemonte, pero eso es prácticamente en el llano. Entonces plano. Podríamos utilizar una velocidad de diseño de 40 kilómetros, es el máximo, y el ancho de calzada serían 6 metros, 2 carriles. Entonces son 6 metros libres que debemos dejar. Desde aquí vamos al ancho del tablero, ¿no? Entonces un carril sería de 3 metros, ¿no? Número de carriles, n carriles, 2 carriles, ¿cierto? 2 carriles, ¿cierto? Ancho vehicular, pues obviamente el número de carriles por el ancho, ¿no? Serían 6 metros. Los bordillos, ¿cuánto tienen? Yo tengo un bordillo que pues previamente se basó como en una modificación de la barrera de protección vehicular
tipo New Jersey. Entonces tenemos 62 centímetros. Es que esto, o sea, este pedacito se basa en la New Jersey. Una barrera totalmente en concretos. Primer parte que está en concreto es una adaptación de la primera y segunda zona de contención ante un choque de un vehículo que están implementados en la barrera New Jersey. Esa barrera es tipo New Jersey. Esa barrera está patentada, ¿no? Rápidamente pues la voy a buscar aquí en Google como por no dejar suelto el tema. ¿Sí? Barrera vehicular. Es este tipo de barrera, pero no esta que es móvil, sino hay una, bueno, sí, es esta barrera, esta. Entonces las dimensiones de ese tipo de barreras ya están previamente establecidas. Aproximadamente sería lo que ustedes están observando aquí, ¿sí? Por lo general. Yo me basé en una de las dimensiones de esa barrera. Eso, cada zona de inclinación tiene un análisis que ya está explicado en la patente misma de la barrera de concreto. De ahí fue que yo saqué mi datico para definir un bordillo tipo, ¿no? Entonces tenemos 62 centímetros, dejémoslo de ancho bordillo, ¿no? Ancho bordillos, 60, son 2 bordillos, n bordillos, número de bordillos, o guardarruedas, como lo quieran llamar, 2. Entonces ancho total bordillos, entonces serían 2 por 60, ¿no? Y vereda peatonal, o andén peatonal, como lo quieran llamar. Nosotros tenemos la norma NTC. Ok, bueno, entonces como les comentaba, tenemos la norma técnica colombiana NTC 6047. Puede que ya esté actualizada al 2021, ¿no? Esas normas se actualizan constantemente, entonces siempre hay que revisarlas. Pero en sí, la base es que accesibilidad al medio físico, espacios de servicio ciudadano en la administración pública. Entonces, lo que incluye es que, pues, para la gente que tiene movilidad reducida, o sea, gente en silla de ruedas, pues se deben definir unos espacios mínimos para este tipo de espacios, ¿no? El peatonal. Y pues para tener en cuenta, ese sendero pues debería tener por lo menos 1.5 metros libres, ¿cierto? ¿Sí? Aquí 1.5 libres, desde la cara del bordillo hasta la parte más externa de la baranda peatonal. Digamos de que adicional podrían, aquí hay un bordillito como de 5 centímetros, ¿no? Aparte de los 1.50. Entonces vamos a dejar unos 55. 1.55 metros. Finalmente el ancho total del tablero. Ancho total tablero sería la sumatoria de el ancho vehicular más el ancho total de los bordillos más el de la vereda peatonal. 8,75 sería el ancho total del tablero. Entonces ya tenemos ahí otra dimensión. No sé si todavía tengan por acá mi esquemita, pues no vale la pena dibujarlo, por eso estamos haciéndolo. Esto es como para plantearnos las preguntas, ¿no? Ya tenemos definidas estas dimensiones. Ahora pues la pregunta es, ¿qué distancia voy a dejar entre vigas? Entonces por lo general pues manejamos unos voladizos de 1.5 máximo, ¿no? Se pueden manejar. Y más adelante, como les dije, cada decisión la vamos a ir revisando a fondo en la memoria de cálculo. Ahorita rápidamente vamos a predimensionar para poder montar ya un modelo en Revit, que es lo que primero les quiero enseñar, y ya pues posterior hacemos el análisis estructural para entregar ya el producto final, ¿cierto? El volado se puede tomar desde el eje. Bueno, vamos a asumir 1 metro por lo pronto de voladizo. Sabemos que es a ambos lados, ¿no? Y que tiene que existir simetría. Entonces S, que sería la distancia entre ejes de vigas, N vigas, 3. Entonces lo que tenemos que hacer es que si son 3, primero que todo al ancho total del tablero le restamos 2 veces el volado, ¿cierto? Tengamos en cuenta que ese voladizo es del eje de las vigas externas, ¿no?
Esto es lo que nos queda internamente. Y a esto le restamos... esto lo dividimos entre el número de vigas menos 1. Entonces la distancia entre ejes de vigas quedaría de 3.38 prácticamente. Siempre es una longitud considerable, ¿no? Entonces dejamos una distancia entre ejes de vigas de 2.90. ¿Listo? En teoría entonces la distancia libre entre el tablero, la luz libre entre vigas, el tablero, sería esto menos un ancho de viga, ¿no? El ancho de viga lo dejamos de 0.5, entonces prácticamente 2,40 es la longitud que queda libre del puente. Habíamos definido 20 centímetros de losa, pues en vista de que la longitud siempre es generosa, vamos a dejar 22 centímetros. ¿Listo? El voladizo desde el eje de la viga externa quedaría de 1,47,5. Desde la cara de la viga serían 1.225. Y con eso pues ya tenemos predimensionado lo que es el tablero como tal, ¿cierto? Nos faltaría pues dimensionar el estribo, la altura del estribo, predimensionarlo, y lo que ya sería el resto de elementos, ¿no? Las aletas, el estribo. El DF pues Geotecnia nos lo había definido en menos 3 metros. Vamos a dar un DF de 3.50. Entonces el DF será de 3.5 desde ese nivel 0. Prácticamente, recordemos que yo había comentado que a partir del nivel 0, que es esta parte de acá, nos están entregando la cota 253.29, ¿cierto? Sí. Y el gálibo estaría en la 255.29, pero ese es el gálibo sugerido por el ingeniero, que sería 255.29 menos 253.29, son 2 metros. Yo sugeriría el 253.29 del NAME, lo notamos aquí. El DF pues de hecho nos lo entregó también el hidrólogo, que sería la cota 250. Él le entrega la 250, pero Geotecnia nos da 50 centímetros más, entonces sería la 245. ¿Listo? Y una vez coloquémoslo aquí, la 245. Y el gálibo entonces sería de 2.5, y el nivel del gálibo sería sumar esta cota más esta. Entonces tenemos la 255.79. Correcto. La altura total al tablero serían 1.60. La rasante, por decirlo así, rasante del puente de la superestructura, la definiríamos el gálibo más 1.60 de la viga, sería la 257.39. entonces ahí tenemos las cotas. El estribo, el H total del estribo, que sería pues el espaldar del estribo, coincidiría con esa rasante, y la altura total desde el espaldar, donde termina el espaldar, hasta donde queda la zapata, sería H total estribo, ¿no? Sería entonces esa rasante menos el DF. Entonces estamos hablando de 12.39 metros. La altura embebida
altura de excavación del estribo. Sería, entonces aquí me faltó, a ver, tenemos el NAME, el DF, aquí entre el NAME y el DF yo vería la cota terreno, más bien para quedar claros, ¿no? La 253.02, 249.5, ahora sí. Entonces 3.52 altura de excavación, 350 si nos redondea, altura de excavación, altura relleno estribo, entonces sería la rasante menos el terreno, ¿no? Entonces la cota 0 terreno, ¿no? Cota 0 del proyecto, 437. Y estos ya son los datos con los que vamos a trabajar todo el modelito, y pues más para adelante, más hacia adelante, empezamos a ir trabajando los elementos uno por uno. Listo, mis estimados, hasta aquí pues Dios los bendiga y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.